Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, alguien. Habla así un poco quedito. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Estaba revisando y el formulario que les envié para información solo llevo 147 registros. Habría que revisar quienes aún no han completado ese formulario. Perdone, licenciado, disculpe la molestia, ¿dónde puedo conseguir ese formulario? En el tablón puse el vínculo, el link, decimos, para poder acceder. Es un formulario Google. Fue lo primero que subí antes de empezar la clase. Entonces ahí tendría que estar en los anuncios de Classroom. Está antes. Enterado, muchas gracias. Perfecto. Yo creo que es por demás interesante ver cómo es el perfil. Creo que por ahí vamos conociéndonos. Por lo visto, la mayoría son bachilleres. Eso significa pues que de alguna u otra manera pues han leído, han trabajado algo de filosofía, y eso es importante en los temas de discusión, porque claro, el curso tiene un enfoque primario, filosófico. Bueno, ahorita vamos a abrir acá para completar. Previa. Eso. Bueno. Quiero ver si puedo. Ah, sí, puedo. Una pestaña. Ahí estamos. Bueno, les decía que es interesante que en Ciencias y Letras, pues, hay 59 estudiantes. Peritos son muy pocos, son 13. Y otro tipo de bachilleres, hay 49. Por eso les decía que hay bastantes, más de 100, los que son bachilleres. Hay secretarias, algunos otros peritos, maestros, pues son solo 6. Quizás hay, independiente de dónde estudiaron, por lo menos el pensum de perito y de secretaria, pues no lleva, o de enfermería, creo, tampoco llevan algún tipo de filosofía. Entonces creo que... Pero eso no importa, al final la filosofía también se practica, se hace en la medida en que reflexionamos, analizamos, cuestionamos, criticamos, pero no la crítica como la que aparece en redes sociales, que a veces solo se habla por hablar, o se gritan cosas, o se dicen cosas, y la gente no medita mucho. Sino que hay que realmente sentarse y ver todas las perspectivas, todas las aristas, y ver al final el sentido de las cosas, y es a veces muy difícil. La gente muchas veces reacciona con el hígado, con el corazón, y no con la cabeza. Utilizar razonamiento realmente es difícil. La gente no está muy acostumbrada, pero tenemos que empujar y ser, por ejemplo, nosotros los que recibimos algún tipo de formación universitaria, mostrar siempre que podemos ser más analíticos y usar mejor el raciocinio,
y tener mejor discernimiento con las cosas. Para poner un ejemplo, que no es una cosa de contenido de curso, pero solo para poner un ejemplo, no hace mucho se volvió viral el que habían envenenado a unos perros. Y me pareció increíble que muchos atacaran a la empresa, que no era una política de la empresa. Muchos hasta atacaron a empleados, que tenían que ver los empleados, y empezaron haciendo viral el hecho de la empresa. Entonces, el dueño de la empresa, que fue el hijo quien aparentemente envenenó a los perros, que eran callejeros, que también es otro tema también que puede ser de debate. Sí, hay tanto perro abandonado, ¿y quién los abandonó? ¿Por qué terminaron así? ¿Quiénes eran los dueños? ¿O por qué los dejaron reproducirse? Hay otras causas que generaron eso, tampoco lo ven. O sea, simplemente la gente se deja llevar por lo que aparece. Hasta hicieron manifestación. Alguien ponía en algún lado en las redes, sí, murieron 9 cuando la Gallo hizo un concierto. Alguien decía, no, pero ellos fueron por su propio gusto. me parece risible, porque al final la seguridad tuvo que haber sido garantizada. Eso no es normal en un concierto. Y ahí no hubieron marchas, no hubieron protestas, no se hizo viral, nadie dijo ya no vamos a consumir la Gallo o vamos a reventar camiones de la Gallo en protesta, no, nada. Pero por unos perros callejeros, que alguien les haya dado veneno, que al final, digamos, en unas políticas de primer mundo, los perros, hay perreras municipales, recogen a los perros, los tratan de cuidar durante unos meses mientras se dan en adopción. Si nadie los adopta, hay un tiempo perentorio, 3 meses, 6 meses, que no puede el Estado estar manteniendo perros y los sacrifican. O sea, al final, los modelos de cómo trabajarlo existen en los países de primer mundo. Claro, si usted en Estados Unidos tiene un perro y usted no cuida o no recoge sus heces, le van a poner multas, no sé, alrededor de $1,000. Alguien me decía que cuando es reincidencia podía ser hasta $10,000. Aquí no pasa eso. Y entonces uno pasa de repente teniendo accidentes, machucando, pisando minas en las calles. Entonces, hay tantas irresponsabilidades, pero a veces solo queremos ver algo y satanizar una sola cosa. Bueno, esperemos que, como digo, a veces la gente, aun cuando haya estudiado y conozca de filosofía, la filosofía no es solo el tema de saber de Sócrates. Al final, si nosotros veíamos o leíamos un poco sobre la realidad de Sócrates, pues él fue enjuiciado porque hizo que los jóvenes despertaran, analizaran, criticaran. Y eso a los políticos no les gustó, dijeron que él estaba, ¿cómo se dice?, malformando a la juventud. Entonces, al final por eso fue juzgado. Y creo que, ¿cuántos? Más de 2,000 años después, 2,500 años después, sigue pasando lo mismo. No se puede pensar diferente porque el sistema y los políticos van a tratar de callar el tema. En trabajo veo que la mayoría pues no tiene empleo, que puede ser en algunos casos por decisión, porque estén estudiando nada más y se dediquen a sus estudios. Está bien, cuando hay las posibilidades, qué maravilla. Cuando existen padres que pueden apoyar, perfecto. Pero hay un pequeño porcentaje, que más o menos la tercera parte de los estudiantes pues trabajan de una u otra manera. Esperemos que, bueno, por lo menos creo que este semestre va a ser virtual, porque no esperaría que se afectara, aun cuando no fueran mayoría, a estas personas que de alguna u otra manera pues tienen algo a lo que se dedican. Imagínense ahorita ustedes, todos los estudiantes que se movilicen para la San Carlos, va a ser un caos vial a esa hora, pero no sé cómo se va a resolver. La presencialidad siempre se está requiriendo, el tener el contacto humano, o sea, uno de docente, ver a los estudiantes y que los estudiantes también lo vean a uno, pues es mucho mejor la condición de aprendizaje. Sin embargo, pues dadas las circunstancias no va a ser sencillo, y eso pues no sé cómo se va a ir manejando. Por el momento aquí estamos y creo que lo vamos a seguir trabajando. Pues para terminar de conocernos, sí, pues es interesante, pues he visto que
por lo visto la tercera parte le gusta ser abogado, más que ser notario, quizás eh, más que ser empleado, quiere ser abogado, quiere litigar. Alguien decía, no, es que ahí está el dinero. Entonces, cae el primer cliente en la cárcel, hay que empezar a cobrarle todos los costos de la carrera, ¿va? Y por eso el tema muchas veces de litigio, el tema de trabajar por la gente que tiene problemas legales es para muchos lo más rentable. Aunque, claro, no es fácil porque hay que crear también el prestigio, hay que crear y hay que hacerlo bien. Porque si usted ofrece, cobra y no logra liberar a alguien, entonces ya nadie lo va a querer contratar. O sea, hay que saber realmente hacer las cosas y si esto es lo que a muchos les interesa. Algunos pues quieren, sí, les gustaría poner una oficina. Otros por el tema de las instituciones, ahí está el organismo judicial, pueden aspirar a una carrera judicial o una carrera de fiscal, o qué sé yo, en esas instituciones en donde pueden entrar empezando siendo pasantes y poco a poco adquirir una plaza e ir quedándose en el sistema. No son mayoría, una cuarta parte, pues, le interesaría. Algunos, pues quieren trabajar en alguna organización, pues hay ahí un bajo porcentaje. Es más complicado, es más de lucha. El tema de los derechos es algo que no es tan fácil, pero hay quienes, pues, les gusta y eso es importante también, porque también le da balance al Estado, ya hablemos del Estado en general. Y hablando de política, pues hay ahí 9 que marcaron que, pues, les interesaría en algún momento hacer participación. De alguna manera el camino también empieza desde la formación, mucho, incluso, bueno, ahorita pues ya no ha habido presencialidad, pero las organizaciones estudiantiles de derecho, la misma institución, la Facultad de Derecho, por tener presencia en las comisiones de postulación, casi en la mayoría, tiene mucha incidencia política, entonces la carrera tiene mucha presencia política en muchos campos de la estructura del Estado, digamos así. Al final es una carrera con muchas opciones y por eso que algunos todavía no saben a dónde van a encauzar su camino, pero el tener un abanico de posibilidades, pues prefieren tenerlo, decir solo una opción. Y eso es interesante porque somos un país que otorga tres títulos en esta profesión. Dice, ser notario es una profesión, ser abogado es otra profesión, ser licenciado en ciencias sociales, en ciencias jurídicas es otra profesión. Pues aquí tienen esa ventaja de que van a ir trabajando 3 profesiones. Bueno, y el más de alguno fue sincero y dijo, aquí voy a leer más y no voy a trabajar muchos números, ¿verdad? Porque al final a veces a muchos se les complica, huyeron de las matemáticas siempre, dijeron, no, donde vaya números ahí quiero estar. Y quizás la lectura y todo eso le llama la atención y le apasiona y ahí está. Y una persona dijo por tradición familiar. A veces pasa, quizás el abuelo fue abogado, quizás el papá fue abogado, ya hay un caudal incluso de personas con las cuales se manejan y conviven y a las cuales hay que seguir atendiendo. Se hereda también ese mercado y entonces es importante aprovecharlo, porque si un papá hizo ya un campo de acción en donde hizo prestigio y trabajó y hay gente que confía en él, es desaprovechar, no seguir a alguien de la familia esos pasos. Entonces eso es interesante. Bueno. Voy a... dejar de presentar. Y nos vamos a ir directamente. ¿Algún comentario? Sí, licenciado, fíjese que tengo problemas para entrar a Classroom, pero bueno, voy a solucionar eso. Es por eso que no he tenido acceso al documento que usted envió, licenciado, pero voy a ver cómo soluciono eso.
Está bien, no está cerrado, lo tengo abierto. Como les digo, es interesante pues conocernos. Eh, y aparte que de ahí voy a sacar el listado oficial, porque en Classroom la gente se anota y se anota a veces con un nombre, un apellido, incluso a veces he encontrado hasta apodos. No hay un registro adecuado en Classroom, y mucho menos hay número de carnet, entonces necesitamos esa información para poder tener los listados de alguna forma. Porque tarda un poquito el sistema, realmente hemos sido un poco atrasados ingresando notas. Esperemos no tener ningún problema para cuando ustedes pues aprueben el curso, ustedes van a tener ahí un cuadro preliminar con toda la información que se requiere. Entonces, básicamente por eso es. Lo demás me sirve para conocer un poco al grupo y saber cómo abordar muchos temas. Y luego, pues, el hecho de tener esta información básica para mi listado de control. Bueno, ahí estamos. Vamos a trabajar un poquito de nociones preliminares para irnos metiendo al tema. En las primeras páginas de Porrúa yo casi que lo tomé literal, pero me gusta cómo inicia él el curso. Yo creo que va a ser importante para meternos un poquito al tema. Así que vamos a ir poco a poco hablando de estas nociones que son importantes para el curso. Bueno, hablando del curso de Teoría del Estado, pues dice el tocayo Porrúa, esto nos plantea un primer problema. Teoría del Estado. Y la pregunta es, ¿cuál es el objeto de la materia cuyo estudio emprendemos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Quiero revisar si puedo. Si puedo tener acceso a ver conversaciones. Porque quiero ver el chat. Vista en moderador. Ahí estamos. Creo que aquí ya puedo ver un poquito el tema de Meet. Ahí estamos. Ya. Bueno, pues les decía que sí se ve la pantalla, ¿verdad? Nuestro primer problema, según Francisco Porrúa, es el objeto. Cuando decimos el objeto es porque tomamos algo y decimos que es el objeto. Esto es lo que vamos a analizar, esto es lo que vamos a estudiar. Y en este caso, para teoría del Estado, ¿cuál sería el objeto? Y la respuesta, pues, es sencillísima. Sencilla porque, claro, sabemos que
Ay, me saca esto. Es el Estado. Estoy aquí para volver a la videollamada. Ya. Y es obvia la respuesta, el Estado. Entonces, cuando nos llega la palabra el Estado, ¿qué nos dice? A ver, usen el chat y pónganme términos, palabras que les vengan a su mente cuando escuchan la palabra Estado. Organización, gobierno. ¿Qué más? Voy revisando. El gobierno, sistema, administración de un país, organización política, organización jurídica, poder, comunidad, gobierno, territorio, gobierno, orden y bienestar social, sociedad política, sociedad organizada. ¿Ve? O sea que hay muchos términos que se nos vienen a la mente solo con la palabra Estado. Y eso es interesante. Ahora, ¿qué cosa es el Estado? ¿Qué cosa es el Estado? ¿Qué es eso? Y bueno, podemos tener muchas inquietudes acerca de eso. Claro que el curso nos va a permitir ir construyendo e ir respondiendo esas preguntas. Pero ¿se trata solo de una creación de la inteligencia del hombre? ¿O por el contrario tiene una existencia real? Una categoría específica dentro del mundo del ser. ¿Qué es eso de Estado? El mundo del ser, ustedes saben que la cuestión ontológica en filosofía nos discutimos mucho qué es lo que es. ¿Qué es? La esencia, el concepto. No solo ver el tema de características, sino al final la esencia de las cosas. La esencia, cómo llegamos a esa esencia, a ese sentido. De hecho, muchos términos filosóficos cuesta encontrarle su esencia. La misma palabra filosofía, les decía yo con el ejemplo que daba el maestro García Morente. Pero vamos con el Estado. ¿Es creación de la inteligencia del hombre? ¿O qué dirían los memes? Y por todo lo que ustedes respondieron, ¿sí? Enunciar el Estado nos damos cuenta inmediatamente de que existe algo en la realidad a lo que se ajusta esa denominación. O sea, se nos hace común, se nos hace conocido, ¿sí? Podemos tener cierta aprehensión del conocimiento de ese concepto. Y vemos que es algo que se encuentra en nuestra vida social. ¿Sí? Todos utilizamos en algún momento el término Estado. Es que el Estado. Ah, bueno. Entonces tenemos alguna idea del Estado. Y esa idea, pues, la vamos a ir analizando para poder tener construido ese concepto que necesitamos. Ustedes mencionaron algunas manifestaciones, pero eso le vamos a llamar conocimiento vulgar.
ese conocimiento empírico que no está hecho de una manera sistemática, que no está hecho de una forma de construcción científica, sino que simplemente la hemos tomado de la realidad, de la vivencia y bueno, la manifestamos. Eso nos lleva a un conocimiento vulgar. ¿Qué es un conocimiento? Que puede tener unas características que pueden en un momento considerarse científicos, sí, pero es en la medida en que exista la teoría, exista todo un proceso o un método científico que avale ese conocimiento y nos permita decir, filosóficamente probado, es una verdad, esta es su esencia, este es su concepto. Sí, eso era. Y claro, de acuerdo con Hermann Heller, el Estado se nos aparece, pues, de primera intención, como un algo, como una realidad, como un ser humano incesantemente renovado. Ahí está como se nos aparece, como lo percibimos nosotros. Y aparte, pues, al hablar de realidad, nos dice incesantemente renovado. Por ahí cuando estemos revisando el hecho de la teoría del Estado, nos vamos a dar cuenta que esto no es estático, esto es dinámico. ¿Sí? Entonces ya en la historia, pues el Estado ha ido evolucionando. Y hoy podemos tener un concepto de Estado o una apreciación, porque al final, independiente de cómo funcione, por ejemplo, el Estado guatemalteco es un Estado, ¿sí? Mal o bueno, es un Estado. Que está siendo cooptado, quizás, bueno, está bien, pero es nuestro Estado. Entonces tenemos un Estado cooptado para muchos, ¿sí? Entonces, pero eso puede ir cambiando, sí, puede ir cambiando. Esto no está escrito que así tiene que ser. Ah, como siempre ha sido así, así se tiene que quedar. No, al final, esto como una producción social, como algo que la sociedad misma construye, pues se renova, cambia, y va a depender mucho del grupo social cómo va a ir determinando su propio estado. Sí. Y este es el punto. Y es que aún antes de conocerlo, vivimos dentro del Estado. ¿Sí? Su realidad nos rodea y nos absorbe. Nos encontramos sumergidos dentro del mismo. Pero este conocimiento que nos proporcionó la vivencia del Estado no es suficiente para nuestro propósito. La finalidad de nuestro estudio consiste en rebasar los límites del conocimiento vulgar, llegando al conocimiento total científico y profundo del Estado. Ese es el reto del curso. ¿Sí? Ir un poquito más allá, más que la descripción o lo que conocemos o lo que vivimos. Eso no lo es todo. ¿Sí? Tenemos que ir un poquito más allá para ir entendiendo el deber ser, como debería ser entonces, si no es que no es el Estado que la sociedad quiere, pero esto muchas veces es discutible, porque al final el Estado lo hacemos todos. Y entonces, si tenemos un Estado tal cual, por ahí lo vamos a mencionar en algún momento y lo vamos a reiterar, decía Aristóteles, bueno, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Entonces, al final, los gobiernos, parte de un Estado, son parte de esa dinámica porque así funciona, ¿sí? La sociedad. Pero sigamos revisando un poquito este motivo de nuestro problema de discusión y análisis, que es parte de ir entendiendo el sentido del curso.
Solo quiero, si yo cierro aquí. Seth González dice, es una persona, ¿sí?, que permanece por un determinado tiempo. Bueno, claro, hay que establecer qué tipo de persona, ¿verdad? Eh, Dulce María, disculpe, tenemos compartida. Sí, les compartiré las diapositivas. Pensé que yo estaba aportando algo. Es una sociedad humana establecida en un territorio estructurado, regido por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano. Y Jennifer ya se me saltó toda. No sé si lo googleó qué, pero el tema era ir un poquito, ir poco a poco llegando al término. Bueno, vuelvo a la presentación. María Andrea levantó la mano, dígame. María Andrea, ¿tiene la mano levantada? ¿Levantada? Tal vez se confundió, licenciado. Ok. Gracias, Valerie. Igual cualquier comentario pueden tener la libertad de levantar la mano y poder participar. Como les decía desde el inicio, lo ideal es que ustedes también participen. Vamos haciendo procesos de construcción conjunta. Porque qué aburrido que como que solo yo hable. Bueno, volvemos a la presentación y seguíamos hablando. Llegaremos al conocimiento científico del Estado hasta después de haber efectuado la interpretación racional del fenómeno político. ¿Sí? Lo que comentaba en algún momento cuando hablábamos un poco de filosofía y quién estudió, quién no estudió filosofía, pero no solo por el tema de haber estudiado filosofía, sino que en general el ser humano, lo que nos diferencia de los otros seres animales que existen en la naturaleza, es que nosotros somos seres racionales, podemos utilizar el razonamiento, eso no pasa. Hay cosas que los animales pueden aprender, pero no pueden razonar. Distinguir lo bueno o malo, pues tener otros niveles de interpretación de la realidad, eso pues solo el ser humano lo puede tener. Entonces nosotros cuando hablamos de este conocimiento científico tenemos que hacer una interpretación racional del fenómeno político, en una forma reflexiva, objetiva. No podemos ser subjetivos en esto. Tenemos que ser muy claros, ¿sí? Lo que es y lo que no. Muchas veces hacemos comentarios con fundamentos muy subjetivos. Tiene que ser metódico y desde luego sistemático. El hecho de aplicar un método, el hecho de hacer cosas sistemáticas es porque estamos haciendo ciencia. Aprovecharemos la observación de la realidad que nos rodea, a la que asignamos intuitivamente el calificativo de estatal. Entonces, todo esto que nosotros podemos captar, aprender, observar de la realidad, lo vamos a irle asignando ese calificativo de estatal. Pero claro, en su momento lo vamos a ir organizando como para poder ir estructurando ese concepto que necesitamos revisar, analizar y construir. Que les decía, así poco a poco hemos ido, porque así lo plantea Porrúa. Y me gusta, realmente me gusta porque es bastante didáctico en este sentido. Para algunos podrá ser un poco aburrido, para otros quizás les parecerá interesante. Pueden buscar el texto y leer la primera parte, son no sé cuántas páginas, lo que habla de nociones preliminares, y van a ver que es interesante la forma de plantearlo. Yo tomé casi literal esa parte.
Ahora, a partir de esas condiciones que hemos visto, que el Estado es algo que se nos hace común, es algo que podemos nosotros tener la sensibilidad de tenerlo, pues, a mano, que lo estamos viviendo, que lo estamos sintiendo, pues todo esto nos lleva a empezar a ver algún tipo de noción previa. Entonces, y vamos a ir ordenando esa noción previa, ¿sí? La primera idea es que no vivimos aislados, ¿sí? El ser humano es gregario, el ser humano ha logrado su civilización, su progreso, gracias a que ha aprendido a vivir en comunidad, básicamente en sociedad. Vivimos en unión de otros seres humanos, a los que estamos vinculados por los diversos lazos de la solidaridad, unión de esfuerzos, división de tarea, y las formas mentales colectivas, lenguaje, religión, costumbres, nacionalidad, etc. Si se dan cuenta, la existencia de la sociedad se ha desarrollado en función, no solo por la forma de que pensamos, sino porque también hay cosas que nos han ayudado a hacer mejor las cosas. Por ejemplo, el trabajo, la división del trabajo, y dio un salto para que se lograra mucho desarrollo, mucho de lo de la civilización. Entendimos que grandes obras, quizás a veces como esclavos, pero se dieron cuenta que hay que unir esfuerzos y se logran grandes cosas. Y luego el hecho de cómo fuimos desarrollando. Porque hoy por hoy las palabras tienen un sentido. Dice, es que mi perro me entiende. Dice, no, el perro le va a entender en la medida que usted utilice un tipo de condicionante. Pavlov, que era uno de los psicólogos, el psicólogo ruso que trabajó el tema del acondicionamiento, pues decía, eso lo hacía él con un perro, es como generar respuesta, estímulo-respuesta. Y entonces así pasa también con los animales. Yo quiero educar a mi perro, le tengo que dar estímulo-respuesta. O sea, no hay que maltratarlo, pero sí educarlo. Entonces, lo que no tiene que hacer, le doy un subcorrectivo, quizás con un chicotillo, le doy. Él va a entender y dice, no, cada vez que me digan quieto, yo me tengo que quedar quieto porque si no, si yo me muevo, me dan un chicotazo. Y después de repetirlo varias veces, se da cuenta que mejor ya no hace nada. Entonces, quieto, y está echadito. Y luego los que adiestran animales les dan un refuerzo positivo. Entonces, cuando hace lo que tiene que hacer, entonces le damos un poquito de comida. Entonces, la gente cree que el perro entiende el lenguaje. Y no, nuestros códigos, nosotros como seres humanos, han ido mucho más allá. ¿Sí? Imagínense ustedes, un sordo ve la palabra M-A-M-A, mamá, sí, pero él no oye eso. Y solo ve esas formas que no sabe qué son. Jamás en su vida ha escuchado la palabra mamá. Entonces, ¿cómo sabe el concepto de mamá? Porque el concepto, la idea de ese ser que lo protege y que vive la vida, sí lo tiene. No sabe que el sonido de mamá existe. Y no sabe, ¿sí?, que hay unas figuras, unas formas que, bueno, en idioma, en lenguaje, sabemos que están los morfemas y luego los sonidos de esos morfemas, que son al final lo que van haciendo y logrando un código más completo y que tiene un significado. Pero ese es un proceso. De hecho, para aprender a hablar nos lleva por lo menos 2 años de nuestra infancia. Y todavía en ese proceso, pues vamos nosotros mejorando. Y muchas veces llegamos a la universidad y seguimos todavía con un lenguaje bastante pobre, un léxico bastante pobre que no hemos desarrollado. Y muchos hasta hablan muy mal. ¿Y por qué? Porque no hubo un desarrollo adecuado del lenguaje. Pero vamos a que la sociedad ha tenido esa parte de desarrollo del lenguaje que nos ha permitido también hacer todo lo demás, el esfuerzo, el tema del desarrollo. Se logra mucho más fácil cuando yo tengo ideas, las expreso con palabras y la gente las entiende. Entonces, el fenómeno comunicativo también nos ayuda en este proceso.
Claro, la religión, que es complementaria, las costumbres, la nacionalidad, son temas que son parte de nosotros como sociedad. Nuestras creencias, pues de alguna manera, quizás algunos pues pueden ver el tema de la religión, porque hay variedades de religiones, pero ha sido también parte de la evolución humana y por la cual nosotros entendemos que seguimos funcionando así. De hecho, las iglesias siguen teniendo su éxito, no importa el tipo de religión a la cual pertenezcan. Con todo esto, vemos entonces que a nuestro alrededor todo lo que hay, todo lo que pasa, qué es una sociedad y todo, ya tenemos una primera noción científica. Previa, todavía no hemos entrado en una discusión más técnica de esto, pero por lo menos es claro, por ese contexto que estamos viendo y con el cual nosotros tenemos este contacto, lo que percibimos entonces y podemos concluir es que el Estado es una sociedad humana. Primera noción. Luego continuamos, seguimos observando, ¿sí? Y nos damos cuenta de que, claro, somos un grupo, somos una sociedad, pero también estamos como que amarrados al lugar. Sí, hasta aquí llega, aquí estamos ubicados en este espacio físico, geográfico, y bueno, con el tiempo hasta se van poniendo más límites, se van poniendo fronteras. Hay un espacio ahí en donde nosotros estamos viviendo, estamos conviviendo y estamos desarrollándonos como seres humanos. Ah, bueno, entonces hay otro concepto aquí, que es el tema de territorio. Entonces, al tener otra vez una percepción, una observación de esta realidad, decimos entonces, y vamos otra vez completando nuestra noción previa, ¿sí? Y añadimos el dato. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. Que el tema de territorio en su momento lo vamos a hablar y ampliar. Hoy solo estamos dándole una noción previa. La discusión de territorio es amplia, el tema de sociedad es amplio. Hoy solo estamos entrando un poquito como para calentar motores, dijera alguien, y para tener una introducción a todo el curso. Luego nos damos cuenta que en un principio, pues claro, podía prevalecer un poco el salvajismo y nos dimos cuenta que para poder evolucionar, la sociedad humana tuvo que empezar a ordenar su conducta. No podía vivir la sociedad en desorden. Y empezó a entender que hay algunas reglas. Usted no simplemente puede venir con un hacha y partirle la cabeza al otro. No, eso no se puede. Sí, entonces empezaron a generar todas esas normas dentro del grupo social. Que cada grupo puede ir creando sus normas y por eso es que hay grupos que se manejan de manera diferente. Quizás para algunos puede ser bastante retrógrado, pero allá los musulmanes todavía practican, por ejemplo, la ablación. Algunos pueblos muy tradicionalistas, porque era parte de sus costumbres y parte de la norma, ¿sí? Una norma, pues, para los derechos de la mujer muy, muy complicada, ¿sí? Y que en Naciones Unidas, tanto las organizaciones de mujeres y otros, pues han luchado en contra de esas situaciones que se dan. Incluso lo que se maneja, lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Qatar, que muchos dicen, vamos a ir a Qatar, ahí se prohíbe, por ejemplo, que la mujer enseñe su cuerpo, cositas de esas. Claro, la lógica para ellos es básica, porque si lo enseña puede generar abuso. No debería, porque si el ser humano aprende principios, aprende respeto, pues no debería haber problema. Pero cada quien, cada sociedad se organiza, pone sus propias normas y dice, así tenemos que conducirnos, porque si no, alguien se sale de la olla y afecta y desordena todo el sistema. Entonces, para poder funcionar de manera armónica, deben existir normas. Ni normas de derecho. Entonces hay algo aquí que para ese concepto que estamos construyendo
es necesario. ¿Sí? Le añadimos el dato, el orden jurídico. Y entonces podemos decir, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde y ahora estructurada y regida por un orden jurídico. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que somos una sociedad, ya sabemos que estamos en un lugar específico, que aquí vivimos y aquí tenemos nuestras reglas. Sí, interesante. El problema es que muchas veces alguien puede violar la regla, puede violar la norma, puede salirse de la norma. Híjola, ¿y cómo hacemos para que se respete la regla? ¿Sí? Cuando hay una conciencia, un poco como cuando lo planteaba Immanuel Kant, en el tema del imperativo categórico, decía el ser humano pues tiene una conciencia y que al final eso no lo cambia, sabe exactamente qué es lo correcto y qué no lo es. En el fondo de su ser lo conoce, no necesita que se lo expliquen. Y hay un imperativo que le dice, eso no se debe de hacer. Entonces, sin embargo, eso se vuelve muy idealista, es parte de las corrientes idealistas en la moral que planteaba Kant. Hay quienes fueron mucho más objetivos con el tema moral y en este caso, pues nosotros lo vemos un poco con el orden jurídico. Sí, podemos, antes alguien decía, no, si yo te doy mi palabra, yo la cumplo. Y la cumplían, sí. Sin embargo, con el tiempo, la cosa eso de la palabra, yo te lo digo y lo cumplo, no, como que no, ya no lo, total, no tiene cómo obligarme para yo cumplir. Empiezan los problemas. Y entonces en la sociedad humana estatal, el orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder. Alguien tiene que obligar. Alguien tiene que hacer que los demás hagan lo que se debe de hacer. ¿Sí? Ese poder que dispone de esas facultades necesarias para que el Estado, en última y suprema instancia, de manera independiente de otro poder, que le sea superior y que por ello se llama soberano. ¿Sí? Entonces, vemos que no solo vemos que somos una sociedad, ¿sí?, con todas sus características y condiciones, sino que vemos que también las reglas se necesitan hacerlas cumplir. Y para eso necesitamos un poder. Entonces agregamos a nuestro concepto, a nuestra noción más que todo previa. El Estado es una sociedad humana, establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano. ¿Sí? No un poder de solo una persona, alguien que quiera hacerlo a su manera, no. Es alguien en donde también los conceptos de soberanía, pues los vamos a analizar mucho más de qué implican y qué significan. Hoy solo estamos entrando de manera muy general a ver este análisis previo. Bueno, ya dijimos varios temas que son parte del concepto, pero nos damos cuenta, moldeada por el orden jurídico, la actividad de la sociedad humana estatal tiene la misma finalidad que el orden jurídico. ¿Sí? ¿Para qué está el orden jurídico? ¿Para qué ponemos leyes? ¿Para qué? Para que haya orden, sí, pero ese orden, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego, ¿por qué estamos viviendo en sociedad? O sea, ¿qué aspiramos como sociedad? Sí. Claro que el sentido último de este ordenamiento es realizar los más altos valores de la convivencia social humana. Miren ese término valores. Lo hubiera resaltado, olvidé hacerlo. El ordenamiento jurídico busca estos altos valores de la convivencia social humana, que tiene que ser congruente con la finalidad del Estado.
El contenido de esta teleología se expresa, teleología de la ciencia de los fines, en la obtención del bien. ¿Sí? Pero como todos los integrantes de esa sociedad han de participar de dicha obtención, es un bien público. No es un bien individual. ¿Sí? Como diría en la Constitución, el bien común. ¿Sí? Un bien para todos. Pero ese bien es efímero en relación con la limitada existencia material del hombre, y por ello es un bien público temporal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el bien común es lo que debe aspirar esta organización. Las leyes, todo, el bien común, no el bien individual de un gobernante, no. Es el bien público de todos. Para eso nos organizamos, para todos estar bien, para todos estar mejor, para todos salir de la posición o de la situación en que estamos. Somos pobres, no queremos tener una mejor situación económica. Para eso nos organizamos, porque estamos buscando los altos valores de la convivencia social humana, practicamos solidaridad, ¿sí? Respeto, integridad. Y conseguimos entonces el bien para todos. No solo para mí. Entonces vamos completando nuestra noción de Estado. Y repetimos, el Estado de una sociedad humana, establecido en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal. Claro, definir el bien es todo un tema de debate. También es una cuestión filosófica. La teleología es parte de la filosofía y se discute cuál es la mayor aspiración, qué significa el bien para todos. Hay una película ahí que es maravillosa, es antiguísima, pero todavía sigue teniendo vigencia, que es de este mexicano. Bueno, le decían Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, y en donde él pues aparentemente está en una organización como las Naciones Unidas y hablaba de eso. Es que aquí creen que la felicidad, decía, son tener un carro, tener refrigeradores, ¿sí? Y allá pues ellos piensan que la felicidad es tal cosa. Entonces él empieza a plantear, o sea, es discutible, como el concepto de desarrollo, por ejemplo. En Guatemala se creó todo el sistema de consejos de desarrollo para que desde la base, desde las comunidades, se discutiera cuál es el modelo de desarrollo que quiere la sociedad. Nadie entendió la ley y ahí está tirada. ¿Sí? Pues sí, se organizan. Hay COCODES, hay COMUDES, hay CODEDES, hay el CONADUR. Pero al final solo van para decidir qué proyectos se necesitan y al final cómo se va a distribuir el dinero del... Bueno, es solo un dinero porque se destina un porcentaje del presupuesto al sistema de consejos de desarrollo. Al final el interés fue el monetario, no discutir cuál va a ser el modelo de desarrollo que necesitamos para este país. Hablando otra vez de bien público temporal. No obstante, la actividad incesante de los hombres que integran la sociedad que está en su base, las notas que hemos descubierto en el Estado permanecen invariables dentro del mismo. Esta presencia invariable obedece a que el Estado es una institución que disfruta de personalidad moral, a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como persona jurídica. Ahí alguien comentaba, el Estado sí es una persona, pero hay que ponerle el apellido. ¿Por qué? Porque hay persona individual. Y aquí estamos hablando de un conglomerado, de un conjunto de personas. Entonces hay una personalidad moral, porque se supone es la que le dice a uno que es lo correcto e incorrecto, usted está actuando mal, está actuando bien, como institución. Incluso el término institución hay que saber entenderlo, no es simplemente, la institución es la policía, es una de las instituciones, pero el matrimonio también es una institución.
La iglesia es una institución. Todas las instituciones son parte de la organización social y son parte del Estado. Y todos de alguna manera empujan a cómo debe funcionar nuestra sociedad. Entonces, por ahí es que muchas cosas que no funcionan es que todas las instituciones no están conectadas y no están haciendo lo que debían de hacer, la escuela, la iglesia, la familia, todo. Y no digamos el gobierno. Pero tiene el Estado como tal personalidad moral y también una personalidad jurídica. Con esto ya tenemos nuestra noción previa completa. ¿Cómo queda entonces? Bueno, lo volvemos a repetir. Y nuestra definición analítica previa, ¿sí?, es esta. El Estado es una sociedad humana, establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Me comí una I ahí, disculpe. Bueno, dejo de compartir. Y abrimos espacio de comentarios. ¿Qué les ha parecido nuestras primeras construcciones para definir Estado? Voy a revisar el chat porque no había podido verlo. Dentro de las nociones de Estado puede establecer autoridad, potestad para establecer normas. Bueno, es parte de lo que hablábamos del poder soberano. Ya vamos a ir desglosando todo esto. Hoy estamos quizás dando algo preliminar, que es lo que debería ser al final del curso. Y de haber revisado cada partecita que fuimos analizando, la vamos a tener que desmenuzar y discutirla un poco más. El poder coercitivo, uso de la fuerza cuando la persona no respeta las reglas dentro de convivencia dentro de la sociedad. Claro, al final eso lo tiene, digamos, los que representan el poder, los que tienen el poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que obligarlo y la coerción es parte de utilizar la fuerza y para eso es que se crea la fuerza pública para poder garantizar que se respete la convivencia. ¿Algún otro comentario? Estuardo. Buenas tardes, Lick. Usted mencionaba sobre el bien común, pero dentro de nuestra sociedad o estado. Un ejemplo claro, las personas pasando ya de más de 30 años, cuando van a solicitar un empleo, se les niega. Se supone que dentro de eso, que toda persona tiene que tener las mismas oportunidades. Pues eso lo he notado mucho. Pues. Pero son las reglas que debemos de construir. Y si es lo que ha pasado es porque de alguna manera es lo que hemos construido como sociedad. Va el joven y dice, lo queremos con experiencia. Y va el viejo como yo, no, usted ya está muy grande, ya queremos gente joven. Es complicado. O sea, tenemos una sociedad, o tenemos un estado en donde la misma sociedad ha hecho que funcione tal cual es. ¿Sí? Hay muy poco emprendimiento. Y no hay una verdadera sensibilidad hacia la construcción del bien común. Cada quien quiere su bien individual. Y el mejor ejemplo es la mayoría de los políticos. Porque digo, algunos se salvan, pero la mayoría solo buscan el bien individual, ¿sí? No el bien común. Cuando ellos deberían ser ejemplo de buscar el bien común, ¿sí? Si nosotros quisiéramos cambiar muchas cosas, hay bienes del Estado en donde el Estado que somos todos, no hay mayor cosa que se reciba, ¿sí? ¿Y por qué? Por el nivel de regalías que tenemos.
Pero si pensáramos en el bien común, debe ser como los países de primer mundo, ¿sí? Noruega es dueño de su gas, petróleo, minería y todo. Y tiene un nivel económico el Estado para poder, digamos, hasta pagarle bien a sus empleados y a darle condiciones de vida a la población, tanto en salud, educación, de primer nivel. Entonces, aquí hay cosas que la sociedad misma, por eso decimos, de este Estado nace de nuestra propia organización social, de cómo somos como sociedad, qué valores tenemos como sociedad. Y es parte de lo que vamos a ir discutiendo. Claro que vamos a analizar muchos tipos de Estado y muchas cosas cómo funcionan, pero principalmente era que viéramos un poco una noción previa, que es al final, digamos, el resumen de todo el curso. Bueno, como ya vi que no comentan mucho. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue? José Esteban. Licenciado, si me permite, me gustaría que profundizara un poco más en el tema de la moralidad, en dónde se basa, en qué principio se basa la moralidad en nuestro Estado. Volvemos otra vez al concepto de sociedad. La moral, como decíamos, hay una moral objetiva y una moral subjetiva. Lo subjetivo es lo idealista, en donde todos debiéramos practicar de una forma que, si eso fuera una realidad en este país, ya no habrían muchos abogados. ¿Por qué? Porque no había tanta conflictividad. Somos un país que es muy conflictivo y es por el tipo de moralidad que tenemos. Pero eso nace en nuestra misma sociedad. El machismo, el irrespeto, incluso el maltrato, vemos normal, incluso el bullying muchas veces, el acoso. Y quizás lo superamos y todo, pero nos parecen muchas cosas como normales. Y entonces, tan es así que hay cosas como el tema, y dentro del ámbito moral, hablando de respeto, de integridad, hasta el fenómeno de la corrupción se volvió un fenómeno normal en nuestro país. Pero eso lo construimos como sociedad. Cada sociedad axiológicamente pone su sistema de valores y establece como sociedad qué es lo que respeta y qué es lo que promueve para la misma vida del grupo social. Gerardo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ahí está. Y eso es muy cierto lo que dijo el licenciado, de que ahora como lo tenemos muy acostumbrado, lo vemos muy normal, muy poca gente se da cuenta de que debe haber un buen cambio, debe haber un cambio en algo, en cualquier costumbre, pero la mayoría viene y siempre lo quiere opacar, ya sea personas que le conviene, digamos, que le conviene que no se trate bien a la mujer, o otras, o de una forma los ricos que no quieren que más personas se enriquezcan por su propia manera, y así. Es muy cierto, es muy difícil. De ahí, sí, desde la raíz está mal de la sociedad. Pero son cosas que no, otra vez, no son estáticas. Y como dijimos, el bien común, el bien público, es algo que podemos construir. Y es algo que puede ser dinámico y podemos nosotros aspirar como sociedad. Y como les dije a un inicio, reitero, espero que con educación logremos nosotros ir cambiando esa parte. Que no va a ser de la noche a la mañana, pero en la medida en que haya gente más consciente, mejor educada, no simplemente con títulos universitarios, sino que consciente de cómo deben de ser las cosas, creo que vamos a ir logrando ese estado que queremos, cómo queremos que funcione nuestra sociedad al final. Alguien pregunta, llegaron los correos, dice. Sí vi unos correos que llegaron, no he visto cuáles, cuántos, de grupos. Si me permiten, Carla Escobar, Jennifer Yesenia, me mandaron un correo de grupo. Ahora, como les dije en la clase anterior, espero que no más de la otra semana, pues, o no, de esta semana le estén enviando esos correos con los grupos ya formados. Ahora, si no tiene grupo, usted no se preocupe, porque todos aquellos que queden sin grupo voy a
correr ahí un aleatorio para organizarlos aleatoriamente y vamos a hacer grupos con los que no tengan grupo. Así que no hay ningún problema. Y si ya tiene usted una forma, una dinámica de trabajo con alguien y sabe que trabajan bien, se entienden y realmente es un grupo para aprender, pues no hay ningún problema. Mande listado. Y quedamos que eran 10 integrantes. Bueno, jóvenes. Ruth levantó la mano. Sí, licenciado, solo para agradecerle, la verdad, es interesante y agradecerle por el desglosamiento del tema, porque fuimos paso a paso y no fuimos un solo, entonces agradecerle por la forma en cómo imparte las clases. Lo segundo es muy cierto lo que dice de la moral, pero creo que también yo he visto la película de Cantinflas de política y la verdad creo que aprendemos mucho de eso, porque yo sí, a mí me lo recomendó un licenciado y la verdad aprendí muchas cosas sobre eso. Gracias, licenciado. Su excelencia se llama la película. No, podríamos ir mencionando unas películas que son interesantes. Bueno, qué gusto saludarles. Pasen buena tarde, nos vemos Licenciado, el próximo... disculpe, solo una consulta. ¿A qué correo hay que enviarle lo de los grupos? Ese es mi correo, yo lo puse en la presentación, puede revisar la presentación en la última diapositiva donde dice comentarios, ahí está mi correo. Ah, perfecto. Y otra consulta, ¿qué pasaría si en el grupo solo hubieran 9 integrantes porque ya no hay otros compañeros que se deseen unir o algo así? Hay 147 estudiantes en el salón. Puede preguntar a alguien que quiera unirse, no sé, debería de revisar esa parte. Lo ideal es que estén los 10. Ah, bueno, licenciado, está bien, gracias. Pues, no se logra, pues vamos a ver qué pasa, pero por el momento vamos a ir llenando los cupos de 10. Bueno, pasen buena tarde, qué gusto saludarles.